Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos una vez más y estar con ustedes una vez más. Hoy quiero hablarles no de lo que dice la porción, hoy no voy a entrar con la porción dice, sino con lo que la porción no dice. Quiero hablarle de lo que la porción no dice. Eh, la dinámica surge porque esta semana estaba leyendo, estoy estudiando una obra clásica en mis lecturas personales, una obra clásica de la historia de la literatura. Es la comedia de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Y veía cómo nombraban una y otra cosa. Estoy ahora promediando la obra, estoy en el segundo volumen, el llamado Purgatorio. Eh, y en medio de todo lo que representa la obra, aquí no vengo a comentarla, ni mucho menos. No es este el espacio. Pero me quedaba pensando en algo que ronda siempre a la mente, en la mente de las personas, de la humanidad. Y esto me llevó a hacerme una pregunta. Estaba pensando y de repente mis pensamientos, ustedes saben cuando se ponen en este ejercicio cómo empiezan a volar. Y de pronto me quedé pensando en un personaje y de pronto después cuando me senté a pensar y a meditar en la porción de la semana y demás, me percaté de una realidad. Adán. Adán, el primer ser humano, Adán Arrechón, bueno, como cada uno lo mencione, es un personaje que se menciona al inicio de las escrituras cuando se habla del origen de los cielos y la tierra y de la humanidad. Adán, ustedes saben que una palabra hebrea que puede usarse como nombre propio también en el sentido genérico para referirse a la humanidad. Adán es, en un sentido, el ser humano. Pero lo que quiero señalar o de lo que me percaté es del hecho de que este Adán se lo menciona ahí en el inicio y no se lo vuelve a mencionar en toda la Torá. Después de Génesis 5, 6, 5 de hecho, no vuelves a encontrarte con Adán en toda la Torá. En algunos otros libros del Tanaj, de lo que conocemos como Antiguo Testamento, se vuelve a mencionar más que nada en las genealogías. En las genealogías, este es hijo de este hijo de este, y así sucesivamente, hasta que van a parar al origen de todo, a Adán. Por allá un profeta lo menciona un poco. En total, en todo el Tanaj solo se lo menciona 16 veces. De 23 que aparecen en total, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, porque en los escritos apostólicos, por allá Pablo hace una que otra mención de él, y en la genealogía de Yeshua, de Jesús, se lo menciona también en Lucas 2 a Adán. Pero lo cierto es que es un ser que no se vive mencionando. El origen de todo, nuestro tatarabuelo. No ves a Abraham hablando de Adán, no lo ves a Moisés, no lo ves a Josué, o a Elías, o a Isaías. ¿De qué podemos hablar? De David. No ves a los grandes patriarcas, Isaac, Jacob, y no los ves hablando de Adán. Y esto me parece a mí que es un mensaje muy elocuente al que debemos prestar atención. No sé si le ha pasado que la no mención de algo o alguien en una conversación le termina a usted diciendo mucho más que su mención explícita. Vamos, llegas a hablar con alguien y preguntas por cierta persona y te das cuenta que tu interlocutor empieza a venirse con rodeo, se va por aquí, se va por allá, por las ramas, solemos decir, cuando alguien elude un tema, y por aquí, por allá, y no termina de hablar, no termina de mencionar a la persona por la cual consultaste. Y te das cuenta que su no mención te dice mucho más que haber hablado de él. Te dice que es un tema complicado, que es un tema incómodo, difícil, que es un tema que alguien quiere evitar. Y me parece que este es el caso que tenemos en la Torá. Se menciona, este es el origen de los cielos y de la tierra, bueno, Dios hizo esto y surgió el primer ser humano, varón y hembra los creó, el primer ser humano le encargó que hiciera esto, le dijo fructifique, se multiplique, bueno, además de señorear la tierra, de sojuzgarla, les pido que tengan cuidado especial de este jardín que les doy
para vivir, el del Edén. Coman de esto, no coman de aquello. Bueno, el hombre falla y sobre su error hay consecuencias. La divinidad se las transmite y le hace consciente al hombre, y ya en este caso a la mujer, de las consecuencias. Y listo. Chaolín, chaolín. De Adán y Eva nació Caín y nació Abel. Bueno, Abel murió. Después de Caín viene después tuvieron otros hijos, vino se empezó a multiplicar la raza humana y se va con los descendientes. No nos vuelven a traer a estos personajes. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Yo analizaba por qué. Y por eso hoy quiero hablarle de lo que esta porción, normalmente es la porción de esta semana, dice, y esta es la enseñanza de la porción, el título del mensaje, y entre paréntesis, la porción. Vamos a hablar de la porción, pero no de lo que la porción dice, sino de lo que la porción no dice. No se mete con Adán, al igual que el resto de la Torá, salvo el inicio, la Parashá Bereshit, en el inicio del Génesis. ¿Y por qué? Bueno, me puse a pensar en esto y tengo algunas impresiones que quiero compartir con usted a raíz de lo que dice la Biblia, la Torá, nuestra porción, de como ya le señalé, lo que no dice nuestra porción y lo que dicen el conjunto del contenido bíblico, porque ahí hay mucha enseñanza para nosotros. Dos grandes cosas significan para el colectivo humano, para el conjunto de la humanidad, dos grandes cosas en general significan la memoria de Adán. Son, por un lado, el origen, el inicio de todo, nuestro ligar con la fuente, y por el otro, la caída, el recuerdo imborrable de una humanidad lejos de su mejor versión, de una humanidad lejos de su ideal. Estas dos grandes cosas son las que nos recuerda Adán. Y pienso que por estas dos cosas, por estas dos, la de Adán como origen y la de Adán como la representación, la idea de la caída, del descenso, del tropiezo, son las dos cosas contenidas ahí. Y por eso no se nos vive recordando acerca de Adán. ¿Por qué? Porque si bien es importante que mantengamos consciente nuestro origen, así está escrito en fuentes clásicas de sabiduría, de la sabiduría hebrea, el hombre debe saber de dónde viene, dónde está y para dónde va. Esto es importantísimo que el hombre se lo cuestione constantemente en su vida. Bueno, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Y hacia dónde me dirijo? Para que nuestra vida pueda tener algún tipo de noción de sentido, de dirección, de significado, etc. Pero el tema de la fuente, de Adán como fuente, es fácilmente intuible. Sea que Adán significa, porque Adán viene de Adamá, Adamá es tierra, Adán es un ser terrestre. Adán, como le decía, es un título genérico, también contiene en su nombre la palabra dam, sangre, o sea, es un ser sanguíneo, es un ser vivo, es el punto, no solamente que tiene sangre, sino que la sangre lo hace un ser vivo. Entonces, la representación del ser humano vivo, racional, del ser humano inteligente, del ser humano, ¿no? Eso casi que es redundancia. Y eso lo podemos fácilmente intuir, porque nos vemos vivos, sabemos que tenemos papá, ese papá tuvo papá, y así sucesivamente hasta que nos remontamos al inicio. Tuvo que haber un primer ser vivo, si hecho por la obra perfecta de una mano creadora o por la evolución de las especies, como cada uno lo analice, sabemos que hay una fuente. Tenemos que llegar hasta un origen. Y el propósito en la vida, bien pronto tenemos que empezar a descubrirlo. Para el hombre no es simplemente quedarse en el origen, irse hacia atrás, ¿no? Añorar el tiempo pasado. Hay por ahí un típico pensamiento en el ser humano, y es el de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Por la añoranza, por la nostalgia propia del ser humano, por lo que fue y que muchas veces desconoce, porque siente que conectándose, encontrándole, poniendo una narrativa a su origen, a su fuente, puede estar un poco más en paz con su mundo. Por eso, la idea de los sabios, debes saber de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas. Pero como le decía, con un simple ejercicio es fácil ubicarnos
en que tenemos una fuente, en que partimos de un origen, el origen de la vida humana, el origen de la vida humana racional. Pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, Adán, listo, nos entera la Torá de él, pero luego sigue con lo que viene, porque el propósito de la vida es que siga la vida, que continúe la vida. Entonces, los que siguen viviendo de sus hijos Noé, de sus hijos Shem, de sus hijos Abraham, de sus hijos Isaac, Jacob, de sus hijos las estirpes de Israel, de sus hijos toda la humanidad, porque no solo Adán, Noé tuvo a Shem, sino también a Cam y a Jafet, y de ahí vienen toda la humanidad a poblarse. Eso es lo que le interesa y de eso se ocupa la Torá, de los descendientes de Jacob, de ahí Israel, de los descendientes de Ismael, de ahí todos los ismaelitas, árabes y demás, de los descendientes de Edom, hermano de Jacob, Edom, el rojizo, de ahí toda la raza occidental, ¿no? De ahí los romanos, los occidentales, etcétera. Casi se me va el nombre, cuando dije Edom es el que en las escrituras se lo conoce mayoritariamente como Esaú, Esaf, es el que viene a llamarse Edom. Pero entonces, de eso, decía, de eso se ocupa la Torah, de que la vida se perpetúe, de que la vida continúe. Por eso se ocupa de ellos. Y Adán nos lo dejan allá, porque el origen lo identificamos y listo. Pero ahora hay que seguir. Y porque además, Adán, lo decía en el comienzo, Adán es un recordatorio de la caída humana, del tropiezo, de la falla, de la inserción en la experiencia de vida humana de esa terrorífica idea que llamamos muerte, terrorífica para algunos. Adán es el primer ser vivo inteligente, por lo menos con todo el potencial del hombre, porque hay quienes hablan de que vida inteligente hay en otros animales y algunos la buscan hasta en otros planetas, eso no es nuestro tema. Pero Adán es ese recordatorio histórico de la desgracia, de la caída, de la muerte. Y es curioso, pero cierto. El primer hombre vivo es nuestro recuerdo de la muerte. El hombre que debería recordarnos la vida humana, porque es el surgimiento, el origen de la vida, nos hace latente la muerte humana. Entonces, creo que algo anda mal con Adán. O tal vez con nosotros. ¿Será que es con nosotros que algo anda mal? Creo que haríamos bien en revisar. Justo en los textos apostólicos donde se menciona a Adán, se nos recuerda el verdadero propósito del Adán, del ser humano. Valga recordar que estamos a punto de celebrar su cumpleaños. Estamos a nada, ya, un par de semanitas cortas. Y celebraremos Rosh Hashanah, cabeza de año, Yom Teruah, la fiesta en que se conmemora el inicio del ser humano, ¿no? Del hombre. Y en estos días es bueno que meditemos en esto. Decía que en los escritos apostólicos, cuando se menciona a la persona de Adán, dice allí Pablo en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto dice la escritura acerca de Adán. Nos recuerda una cosa aquí Pablo con todo lo que dice. Adán es el origen de la vida. Con él surge la vida humana. Ojo, estamos hablando del humano. Sí, que antes había animales, que Dios es la fuente de la vida. Bien, lo que quiera. Pero estamos hablando aquí de la vida humana. Adán es el que nos introduce la vida humana consciente. La vida que se reconoce a sí misma. La vida reflexiva. La vida humana. Bien, ese es Adán. Pero con Adán viene también la muerte. Porque Adán surge, es creado vivo, pero Adán introduce el concepto de muerte para el humano. La vida consciente tiene un cese, pero como el origen no es en él, sino es divino, es otorgado por la fuerza suprema creadora. Entonces, así como por el hombre se da inicio a la vida humana, por el hombre entra el concepto de la muerte por su actuar, por su accionar, también por un hombre, dice Pablo, ha de entrar aquello que venza la muerte para que en última instancia se superponga siempre la vida.
Y eso es el concepto de la resurrección, el concepto de vida después de esta experiencia de vida que se ve interrumpida momentáneamente por la muerte. Ese es nuestro legado histórico, ese es el legado judio-cristiano para la humanidad, la concepción de que en la muerte no se termina todo, sino que hay vida. Hoy día la ciencia está llegando a demostrar también eso. Sí, la ciencia, parece que no, pero sí, la ciencia. Hay un doctor, un neurocirujano, el doctor es español, Manuel Sansegarra, que ahora demuestra físicamente, con ayuda de la física, es con la ciencia de la física, un poco con la cuántica, con la biología, la cirugía, con experiencias, con testimonios de experiencias cercanas a la muerte y otro montón de argumentos más testeables, comprobables, argumentables, filosófica, psicológica y científicamente, la vida más allá de la muerte. A mí me gusta decir más la vida más allá de la vida, para recordar que esto es una experiencia de vida, no de muerte, ¿no? Pero está siendo demostrado, eso tiene que ser vencido porque lo que se tiene que imponer es la vida, porque la vida es el origen de lo divino en relación con lo otro, con nosotros, con lo humano. El perpetuo llamado del hombre, ese perpetuo llamado del hombre, es en lo que se debería enfocar el hombre, en vivir, hacer que la vida prevalezca. Y me parece que ese es el mensaje de la Torá, incluso con lo que no dice, como marqué desde el principio. Esta porción y el resto de las porciones, salvo la primera, no nos hablan de Adán, porque para el hombre terminó representando Adán la imagen de la caída, del descenso, de la muerte. Y el propósito de la Torá es que nos superpongamos a eso y nos enfoquemos en la vida. Y Dios ha dejado claro desde el principio que ese es su interés, que ese es su tema. Dios se trae una fijación, un especial interés con la vida. Ese es su interés. La vida no procura algo distinto de ser vivida. El propósito de la vida es ser vivida. Y eso hace del hombre, de nosotros, seres vivos, algo con nada distinto por hacer que vivir. Esa es la esencia de la vida, ser vivida. Esa es la esencia de los vivos, vivir. Y así lo marca la Torá. Así Dios lo deja saber cuando se dirige, cuando se relaciona con su pueblo. En Deuteronomio, la próxima porción, la de la semana que viene, Deuteronomio 30, versículo 6, la segunda parte del versículo dice, para que ames al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La entrega a lo divino, ames al Señor, es para que tu dedicar a las cosas sagradas, tu dedicar a las cosas espirituales, tienen un objetivo. ¿Cuál? Y que vivas. Que vivas. Por eso es que no hay expresión de espiritualidad sana que no haga prevalecer la vida por encima de la muerte. Una espiritualidad donde, a como de lugar, tienes que inmolarte con tal de, no es el mensaje de la Torá. Es cualquier otra cosa, pero no es la Torá. No es llenarte de privaciones al límite de dañarte al punto de que mueras, una forma de servir a lo divino. Porque el propósito del servicio a lo divino, de que lo ames, de que lo sirvas, de que lo busques, es, dice la Torá, a fin de que vivas. Cuando Dios revela su Torá, sus mandamientos, las instrucciones de vida, las leyes, que a tanta gente le suena tan feo esto, tan incómodo, tienen un solo propósito. El manifestar divino de su voluntad al hombre tiene un propósito. Dice Deuteronomio 8, versículo 1, la primera parte del versículo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que vivas. Deuteronomio 8, 1. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que te doy hoy. Para que vivas. El propósito de Dios es la vida. ¿Cómo hace al hombre un ser vivo? ¿Cuál será su propósito? Y que el hombre viva es fácilmente intuible, pero también fácilmente olvidable. Cuando Dios da instrucciones con un único propósito, que el hombre se mantenga vivo, que el hombre viva. Todo esto te lo doy a fin de que vivas. Y lo amarás a Él, a fin de que vivas. Nuestro santo maestro Yeshua, Jesús de Nazaret,
como se lo conoce, también habló y señaló esta hermosa pero desestimada realidad. En Juan 10:10, él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque es que esto es vida. No piensen que existir es vida. No piensen que vegetar es vida. No piensen que sobrevivir es vida. El propósito de la vida es vida y vida en abundancia. El texto que leímos, no leo los textos, por eso ustedes se darán cuenta que digo la primera parte, la segunda parte, no me extiendo leyendo los versículos para que el tiempo nos rinda, porque su tiempo es muy valioso, y el mío trato de que lo sea también. Pero el texto decía, a fin de que vivas y seas multiplicado y seas bendecido en la tierra que el Señor tu Dios te da, etcétera, etcétera. O sea, vida y vida en abundancia, dice el maestro. Yo he venido para eso, lo que significa, vamos a leer al maestro entre líneas, que algo había pasado en el mundo, que el hombre había olvidado la realidad divina empeñada en la vida. Y creo que a nosotros nos es importante recordarlo, que la voluntad divina está empeñada en la vida. El hombre había olvidado eso para los días del Señor, Yeshua. Y cuando Él viene y dice, yo he venido es para esto, yo vengo a recordarles esto. Porque la gente lo había olvidado. Y me parece que la gente lo ha olvidado hoy. Y creo que tenemos que esforzarnos en recordarlo nosotros. Que la voluntad divina está empeñada en la vida. La gente suele preguntarse, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito divino? Bueno, yo te puedo decir una cosa. Si algo sé, si una cosa sé en esta vida, es que el propósito de Dios es la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te digo una cosa, que vivas. La voluntad de Dios es la vida. Si puedes hacer vivir tu relación, si puedes hacer vivir tu negocio, si puedes hacer vivir tu empresa, si puedes hacer vivir tus sueños, si puedes hacerte vivir tú, no tengas ninguna duda de que ahí está la voluntad divina. La voluntad divina está en la vida. En la vida. No te preguntes, ¿será la voluntad de Dios que yo viva, que tal persona viva, que tal familiar enfermo viva? Sí, es la voluntad de Dios que viva. Entonces, haz lo que sea por preservar la vida. Si tienes que esforzarte, llevarlo al médico, ora por él, cuídalo mucho, cambia la dieta, cuídate tú, porque la voluntad de Dios está en la vida. Decir Dios es inmediatamente decir vida. Por eso algunos sabios cuando se refieren a la vida, a lo divino, hablan de la vida con mayúsculas, refiriéndose a la fuente, no lo otro. La vida, la voluntad de Dios es la vida, el actuar divino lo deja claro. ¿Cómo sabemos de Dios nosotros? Y por la vida. Solo por la vida sabemos de Dios. Si no estuviéramos vivos, ¿qué conciencia haríamos? Él es eterno, seguiría siendo lo que es la esencia del ser. Pero nosotros podemos hablar de Dios por la vida. Lo primero que Él hace, darle lugar a la vida humana, a la vida en general. Entonces, la voluntad divina está en la vida. Y es algo que la gente había olvidado. Y nuestro maestro no es solo que lo recordaba, lo que otros habían olvidado, sino que sentía como suya la responsabilidad de transmitírselo al mundo, sin excepción de razas, tiempos o cualquier otra cosa. De hecho, al día de hoy lo está haciendo a través de voces como la mía y de todos aquellos que se levantan en su nombre a recordar esto. La voluntad divina está en la vida. Yo he venido para que tengan vida. De hecho, en una ocasión dijo, yo soy la vida. Soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el texto completo. Él vino a recordar esto. Por eso Él encarnó el propósito divino. Me esfuerzo por la vida. Que sí, que dijo, el que ame su vida la perderá. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Desdeñar de la vida? Absolutamente no. Su propósito es mostrar que cuando valoras tanto la vida, no temes perderla. Dice, el que ama su vida y solo busca cuidarla, la perderá. Pero el que pierde su vida valorándola de verdad, él la hallará. O sea, ni la muerte puede detener a alguien que valora realmente la vida. Ahora, cuando el maestro dice eso, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, él lo dice después de decir una frase tremendamente fuerte. Juan 10:10, donde dice, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia,
Esa es la segunda parte del versículo. La primera dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Después es que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo veo dos grandes cosas aquí que se oponen a la vida y que nos viven perjudicando al día de hoy también a nosotros. Dos grandes cosas. Se oponen a la vida y a cualquier manifestación de vida en el hombre. Una de ellas es evidente, la muerte, y la otra es el hurto. ¿Sí? Hurtar, matar, destruir. Estas dos cosas, hurto y muerte, son totalmente destructivas. Esto es lo que destruye al hombre, la presencia de esta realidad. Y a estas dos cosas quiero referirme en lo que me queda de tiempo hoy. Estas son las dos cosas que causan mayor destrucción posible en el hombre. La muerte, esa silenciosa realidad que hace que los más valientes se acobarden. Pero no me voy a referir a ese tipo de muerte, a la muerte que te pasa al fin de tus días, frente a la cual no puedes hacer nada. Porque no puedes hacer nada. Dice por ahí creo que es una canción popular, un dicho popular. Al que le toca, le toca. Sea aquí o en otro lugar. La persona se muere cuando llega su día. No lo puede predecir. Puede tener la mejor atención médica y se murió. Puede estar muy sano y se murió. Puede tener un diagnóstico terminal de que te mueres. Y si la voluntad divina, aunque muchos llamen voluntad divina simplemente a lo que desconocen, pero no sabemos, mucha gente con tremendos diagnósticos y con pronósticos terribles, y hoy siguen vivos. Somos totalmente, ¿cómo se dice ahí? Impotentes frente a esta muerte. Pero no me voy a referir a esa muerte, a la que nos pasa, a la que no está en nuestras manos, sino a la muerte que elegimos. Sí, que elegimos. Lamentablemente, al día de hoy, el hombre sigue eligiendo la muerte. Voy a repetir esto. Lamentablemente, al día de hoy, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, y perdonen aquí las mujeres, no vivo señalando cada rato el hombre y la mujer, porque tenemos el español, es un idioma tan rico y un modo general de referirnos al ser humano. Usamos la palabra hombre, pero es simplemente un modo de referirnos, nada más que eso. No puedo estar aquí de patético cada rato diciendo el hombre y la mujer. ¿Por qué no digo la mujer y estoy refiriendo al hombre y mujer? Y porque no es el modo que usa el lenguaje. Simple y llanamente por eso. No tiene nada más que ver ahí. En fin, cierro el paréntesis. Lo mismo aplica para mis escritos. Cierro el paréntesis ahora sí, de verdad. Decía que lamentablemente el ser humano, al día de hoy, sigue eligiendo a la muerte. Y entonces retumba dentro nuestro textos tan especiales, pero que requieren ser revisados y de verdad analizados, como Deuteronomio 30:19. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu descendencia. ¡Wow! Esto es importantísimo. Escoge la vida. ¿Por qué tiene que marcar aquí la escritura? ¿Por qué tiene que hablar aquí el autor de la Torá, Moshe, en nombre de Dios, como diciendo, escojan la vida? Y porque la realidad es que siempre vamos a estar en toda cosa en nuestra existencia, vamos a tener delante la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. La sugerencia divina es escoge la vida. ¿Por qué? Porque no nos obligan desde los cielos a escogerla. Por eso muchas veces escogemos muerte, por la libertad que nos han dado. Pero la iniciativa divina, la recomendación divina es escoge la vida. Y la presencia aquí de testigos, llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y la tierra, no tiene un objetivo meramente poético, no se crea eso. La Biblia no es un libro de poesía, aunque contenga poesía. No es un libro de historia, aunque contenga historia. No es un libro de geografía, aunque contenga geografía. Y así sucesivamente. Es poético lo que dice aquí, pero tiene un objetivo real. Llamar a los cielos y la tierra tiene como propósito llamar nuestra atención y fijarnos que es importantísimo lo que nos está diciendo aquí. Remarcar la enorme facilidad con la que el hombre se olvida de esto. ¿Qué? Que constantemente en sus decisiones está eligiendo entre la vida y la muerte. La existencia es una continua elección por la vida o por la muerte. Y lamentablemente el ser humano
vive eligiendo la muerte. Se olvida de escoger la vida, como dice la Torá, escoge la vida y escoge la muerte por distintas razones. En Efesios, Pablo, dirigiéndose a aquella comunidad de creyentes, les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre escoge la muerte, cuando escoge un estilo de vida que lo separa de la fuente. Delitos y pecados, es decir, delitos cuando el proceder del hombre es abocado al mal, ya vamos a ver un poco de ese mal, cuando el actuar, el accionar del hombre es abocado a lo malo, a aquellas acciones que lo separan, pecado en hebreo, hay varias palabras para pecado, está jatá, está verá, entre otras. Jatá, la idea de jatá es cuando una persona erra su camino, cuando se equivoca, cuando no da en el blanco, cuando no hace lo que le corresponde y se equivoca. Cada equivocación le trae mengua, le trae pérdida. La palabra averá en hebreo, otra palabra que se usa para referirse al pecado, a lo que se traduce al español como pecado, averá es separación, todo acto que te separa de la fuente, que te separa de la luz, de la raíz, de la esencia, de lo divino. Todo acto que te separa de lo otro con minúsculas, de tu compañero, de tu prójimo, o de lo otro con mayúsculas, de lo divino, todo acto en contra de, o sea, que te separa, que te hace errar el blanco, que el blanco es una vida desarrollada en plenitud de condiciones. Básicamente, todo aquello que te hace daño o le hace daño al otro, eso es lo que categoriza como pecado. Bueno, todo eso te separa de la fuente. Y eso te trae muerte, porque te separa de la fuente de la vida. Cuando te separas de lo vivo, todo lo que está a tu alrededor que es vivo, e incluye la naturaleza, cuando pecas contra la naturaleza, es decir, le haces mal a la naturaleza, contaminando ríos, talando en demasía, desperdiciando recursos y demás, todo eso es muerte para tu mundo y por ende para ti. Por eso habla de delitos y pecados. Todo lo que te separa de la fuente de la vida o de las manifestaciones de vida, todo eso son elecciones por la muerte. El maestro se refirió al respecto en Juan 3:19 cuando dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Uno se preguntaría, ¿cómo puede alguien, si tiene luz y tiene oscuridad, escoger la oscuridad? Eso sería muy tonto. ¿Ya ve que no? ¿Que por qué alguien elegiría la oscuridad antes que la luz? ¿Que por qué alguien elegiría la muerte antes que la vida? Simple y llanamente, dice el maestro, por su egoísmo, por su deseo egoísta. Esa es la raíz de su mal. De hecho, la palabra para mal, aquí el maestro dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La palabra para mal, mal en hebreo, es la palabra ra. Los sabios hebreos explican que ra, resh, inicia con resh, por eso no digo ra así como en español, porque en hebreo ra, la resh suena distinta, pero ra, la palabra, dicen los sabios, es un acrónimo de ratzon atzmi. Ratzon atzmi es deseo egoísta, deseo para mí. Cuando todo lo que procuro en la vida es para mí, esto para mí, sin importarme más. Ese es el origen, la esencia de mi mal. Entonces, cuando dice la Escritura que el hombre andaba muerto en sus delitos y pecados, el pecado, la esencia del pecado es el mal hacia lo otro. Básicamente estamos diciendo que el hombre, por su deseo egoísta, por pensar solo para mí, se ensimismiza tanto, se daña tanto a sí mismo, procurando solo su bien en detrimento de lo demás, que todo ese mal que cree que se va a mantener al margen de su propia vida, todo ese mal que proyecta hacia afuera, va a terminar recayendo única y exclusivamente sobre sí mismo, porque todo lo que procura es cuidarse, cuidar su vida, protegerse de manera animal, y aquel que vive pensando solo en proteger su vida, inexorablemente la perderá, como dice el maestro en otro texto. Todo aquel que solo cuida su vida, ama su vida, que todo lo que hace es entregarse para cuidarse, para defenderse, todavía está en una posición muy baja, muy animal. Tiene que evolucionar al nivel de humano. El humano es un ser vivo, inteligente, pensante,
Pero cuando caemos de esa categoría, vivimos como cualquier otro animal, superviviente, no viviente. Y la Torá dice el ser humano, y fue el hombre ser viviente. A Eva la llamaron Eva precisamente porque es la madre de los seres vivientes. Los otros son seres vivos que se les dio la vida y que todo su propósito es mantenerla. Nosotros tenemos que trascender y vivirla. No sobrevivir, no mantener la vida, sino vivirla en todo el sentido, en el sentido más pleno de la palabra. Toda idea que te escinde, que no te unifica, sino que te separa del otro y de lo otro, toda idea que te aleja de la vida, te desapega de la fuente. Y eso te lleva a elegir la muerte por encima de la vida. Pero no podemos separarnos, disgregarnos, no podemos rechazar, no podemos por buscar mi bien terminar causando mal al otro. Me importa mi vida, no la del otro. No creas eso. No nos sirvió la pandemia para darnos cuenta que el mal del otro era el mal de todos, porque si allá el pobretón ese de la calle, pedigüeño, le va mal, ese virus se esparcía y a mí también puede ir mal. Entonces teníamos que cuidarnos todos. Eso fue apenas un atisbo, un saboreo que nos dieron del mundo de la realidad para el cual debemos despertar todos. Hace rato que el egoísmo debió haber pasado de moda. Eso fue lo que vino a decir el maestro. Yo vine para que tengan vida, escojan la vida, como dice la Torá. Y él vivía recordándonos esa Torá. Ahora, ¿ha notado en términos prácticos cuánto la gente elige, decide y se inclina por la muerte? ¿Cuánto la gente elige, decide y se inclina por la muerte a diario? Mire, voy a poner ejemplos re prácticos, súper prácticos. ¿Qué es lo que sueña o desea alguien que busca la jubilación? Que hoy día es casi todos. Gente que quiere jubilar a los 30, a los 40. Por eso muchos escogen carreras militares o deportes de altísimo rendimiento para bien pronto, antes de los 40, ya estar jubilados. El que no quiere un negocio para pronto andan pensando en el retiro. Estos muchachos de influencers, de redes sociales, que uno quiere trabajar fuerte unos cuantos años porque ya me quiero retirar. Y pronto quieren retirarse a los 30 años, a los 40 años. Personas realmente jóvenes que se quieren retirar. Hablo en términos generales, por supuesto. Sé que hay excepciones. Gracias a Dios por las excepciones. Pero ¿qué es lo que busca alguien que quiere jubilarse? De 20, 30, 40, 50, 70, 80 años. ¿Qué es lo que busca? Normalmente. Y nada. No hacer nada. No vivir. Se quieren jubilar para prepararse para la muerte. Quieren la jubilación y entienden la jubilación como ir y estarse en la casa y no hacer nada, esperar la mesada, a duras penas comprar o enviar a que alguien compre, o pedir que le lleven y comer y vegetar. Y se acabó la vida. Se quieren jubilar, se quieren morir. La gente vive eligiendo la muerte. Yo pienso que esto no tiene que ser así. Yo pienso que si algo debería movernos para querernos jubilar, debería ser el deseo de vivir más. Yo me quiero jubilar ya. Quiero vivir como un jubilado. ¿Sabe por qué? Para vivir más. Si no tengo que cumplir ningún horario, bueno, yo vivo como un jubilado, no cumplo horario. Si quieres saber más al respecto, escríbame, hábleme. Porque no es el tiempo aquí para explicar ese montón de cosas. No, simplemente elegí una vida, un modo de vida, en donde no me dedico a trabajar por dinero. Así, simplemente. ¿Y cómo se hace? Bueno, ahí donde digo, porque aquí no me voy a poner a explicarle ese tipo de cosas. Y no se preocupe, no vivo de esto, no vivo de la religión, no vivo de la gente, lo que normalmente la gente piensa cuando alguien da este tipo de mensajes. No. ¿Me ha escuchado hablar de dinero? Escúcheme, el que me escucha hace muchos años. ¿Me ha escuchado pedirle dinero o algo por el estilo? No, hay otras formas de vivir. Pero como le digo, este no es el espacio y nada por el estilo. Ya, cerremos ahí ese paréntesis con algo mío. Pero lo que le quiero decir es, uno debería quererse jubilar para vivir más. Estoy jubilado, ya una persona no tiene que cumplir horario, no tiene que ir a abrir a su negocio para generar dinero y vive más. Tienes tiempo de vivir. Ve y vive la vida. Pero la gente se quiere jubilar para morirse, para ir a actuar como un no vivo, estarse quieto, no hacer nada. Tampoco estoy pidiendo que te vayas a saltar todas las cascadas del mundo o a recorrer el mundo en 80 días o a practicar deportes extremos, si no es lo tuyo.
pero vive. ¿Cuál es tu forma de vida? Pero si es ir al campo a ver las aves, fantástico. Si es quedarte en la ciudad y tomar café y salir, pero vive. Cada uno tiene su forma de vida, pero vive. ¿Eres consciente de que vives? ¿Te quieres jubilar? ¿Te quieres retirar? ¿Para qué? Es más, no vives ni jubilado, ni retirado, ni pensionado, ni nada, pero ¿vives? Por eso digo que la gente elige la muerte. Empezando por un caso tan sencillo como el que se quiere jubilar. No se quiere jubilar, no quiere tener la tranquilidad económica del retiro para vivir, sino para morir. Porque irse a no vivir es prepararse para la muerte. Y ese no es el objetivo de la vida, no es el objetivo de la Biblia, de la Torá, de Dios, ni tampoco es lo que tú quieres o te sientes feliz. Llame a alguien que de pronto quiera. Conozco gente que se jubila y se muere, en serio. Ya aquí no hablo figuradamente, poético, filosóficamente, no, de verdad. Se retiran, se van al retiro, no toda la vida acostumbrados a trabajar, a ser productivos, a moverse, a estar en contacto con muchas cosas, van y se retiran y se enferman y prontito se mueren, porque la vida está hecha para ser vivida, cada uno a su manera, cada uno con sus fuerzas, cada uno con lo que le viniera a la mano, como dice la Biblia, pero cada uno vivirla al fin. Porque es el propósito de la vida. Vivir. Estamos vivos para vivir. No le busques vuelta a eso. Y solo así funcionamos. Por eso cuando no nos sentimos. Vamos y nos retiramos 2, 3 días. Ah, qué chévere el descanso, el asueto. Ya un cuarto, solo levantándome tarde a comer y volverme a acostar. Ya un cuarto solo tirado en una hamaca, en un chinchorro por ahí debajo de un árbol. Ya un quinto, un sexto. Bueno, algo necesito hacer. Pues no tengo la necesidad económica de trabajar. Bueno, qué bueno que vayas descubriendo que no se trabaja por dinero. Que el propósito del trabajo, de la actividad productiva, no es de que tengamos plata para comer, sino todo lo que implica expresarnos, vivir de verdad, entregarnos a una actividad como expresión de vida, porque a través de ello nos alimentamos de la vida. Esa vida que ponemos en nuestras actividades nos nutre, nos renutre, se vuelve un círculo virtuoso, un ciclo maravilloso de vida. Por eso no es necesariamente irnos a trabajar de albañiles o de mecánicos, los que trabajan más fuerte, o al campo de sol al sol. Es cualquier cosa que escojas, si mecánico, si albañil, si el campo, si irte de pesca todos los días, si irte a hacer algún deporte todos los días, pero que en tu actividad te expreses, vivas, le des algo a tu mundo y tomes de tu mundo, tomes de la vida. Para eso nos fue otorgada la vida. Dormimos para reponer fuerzas, comemos para reponer fuerzas, pero no podemos hacer girar la vida en torno a la comida, porque el hombre es mucho más que lo que come. No solo de pan vive el hombre. No vive el hombre solo para dormir. No los hubieran hecho, ¿no? Hubiéramos quedado dormiditos sin conciencia. O bien pronto moriríamos. Y no es extraño que la gente esté muriendo, porque quien se niega a vivir, ¿y qué le queda? Desaparece inexorablemente. Ahora, habrá notado que nunca mencioné a la enfermedad como opuesta a la vida. Mencioné que hay dos grandes enemigos, ¿no? La muerte es uno y el hurto, y no mencioné a la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente no es así. La enfermedad no es enemiga de la vida. La enfermedad no tiene ningún tipo de poder sobre alguien que elige la vida. Wow, esto está bueno, ¿cierto? La enfermedad no tiene ningún tipo de poder sobre alguien que elige la vida. Tengo amigos, amigas, conozco gente con tremendos casos de salud. Se levantan en la mañana y lo primero que tienen que hacer es tomarse una pastilla. Esto me regula esto. A las tantas horas, no, para poder comer tengo que tomarme primero esta pastilla porque esto me regula aquí hemoglobina, no sé, un montón de conceptos. De verdad los conozco. Una persona que estudia con nosotros, nuestro grupo de estudio. Una muy querida señora. Muy especial ella. Y lo primero que tiene que hacer, alguna vez me comentaba algún asunto y le dije, bueno, ¿y por qué no hace tal y tal cosa? No puedo comer eso. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Ah, bueno, entonces contarlo. No, eso tampoco por esto. Y si hace tal cosa, bueno, puedo hacerlo, pero aquí medido porque esto me altera tal otra cosa. Bueno, come con medidas, se puede ejercitar con medidas, puede estar en ciertos climas con medidas,
puede viajar con ciertas restricciones, puede hacer un montón, su vida la vive toda restringida. Desde el punto de vista de cualquiera, no, una enferma que se está muriendo en vida, para nada. Vive con una fuerza, con una entrega, produce, trabaja. Hace rato que pudo haber pedido la baja basada en sus diagnósticos para que le jubilen antes de tiempo y todo, pero quiere vivir. Y claro que sí quiere jubilar, pero se jubila para vivir, para tener más tiempo, dedicárselo a sí misma, con todo y diagnósticos. Es una persona sobre la cual la enfermedad no tiene ningún tipo de poder, porque elige la vida. No es solo ella, muchas personas. Pero también conozco a gente que le dicen mediana cosa, le tienes tal diagnóstico, mediana enfermedad, parece que es tal cosa, y se quieren morir, se sienten morir, ya no puedo, no puedo hacer eso, es que estoy enfermo, no puedo comer, no, es que como tengo tal cosa, no, pero hay que esperar que te revisen bien, no, es que el médico ya me dijo, yo soy eso, yo tengo esa enfermedad, es que la tengo, no se lo han confirmado y ya se están apropiando de eso, no, elige la vida, escoge la vida, perdemos de vista la vida, elegimos, decidimos ver por los ojos de la muerte. Y es nuestro craso error. Una de las cosas que nos dejó claro el Adán, el ser humano, el primer ser viviente, fue justamente, primer ser viviente humano, fue justamente el que puedes estar en el mismo paraíso, puedes estar en el mismo paraíso y aún así decidir ver muerte. Eso fue Adán. Adán estaba en el paraíso, en el mero paraíso. ¿Y él qué decidió ver? Decidió ver la muerte. Le dijeron, no comas de esto porque el día que él comiere de cierto morirás. No se dio cuenta de todo el paraíso en el que vivía. ¿Qué decidió ver? Aquella dosis que estaba reservada para no ser usada. Los sabios explican que para qué fue hecha la muerte. La muerte fue hecha para ser vencida. El ángel de la muerte fue hecho para ser vencido. Pero Adán vivía en el paraíso y decidió enfocarse en la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta y aceptar? Aceptar para nosotros mismos, no aceptarle a alguien más. Aceptar para nosotros mismos que estamos en el paraíso. ¿Por qué nos cuesta tanto? Sí, estamos en el paraíso. El título de este mensaje es ese. Este podría ser el paraíso. Claro, nace de una canción de Coldplay. This could be paradise. Dice, es una frase en la canción que se llama justamente Paradise. Creo que así se llama. Pero la frase la recuerdo perfectamente. Dice así, this could be paradise. Este podría ser el paraíso. Y no nos damos cuenta. Adán nos ha enseñado eso, ese fue su legado. Y actuamos muchas veces movidos por ese mismo espíritu. Estamos en el paraíso y no nos damos cuenta. Mira a tu alrededor. Normalmente se dice que no debemos dar nada por sentado, ¿verdad? Pero ¿sabes quién sí da por sentado algo? No cualquier cosa. Lo divino, Dios. Dios da algo por sentado. Y ahora sí vamos a ir a la parashá, porque de todos modos debió haber visto en el título de la enseñanza que era, este podría ser el paraíso, entre paréntesis, parashá Kitabó, y no he mencionado la parashá. Dije que iba a hablar de lo que no dice la parashá, pero bueno, no voy a jugar tampoco tanto con eso. Vamos sí a leer algo que dice la parashá. Al inicio de la porción dice, Deuteronomio 26:1, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, ojo que no dice, si entras a la tierra. Esto fue dado desde un principio como promesa de entrar a la vida de abundancia de la tierra prometida para vivir. Y esto no se iba a quebrantar. Muchos cayeron en el camino, muchos se perdieron, muchos eligieron la muerte y todo, pero Dios se asegura de que la vida prevalezca. ¿Quién va a ser el instrumento que tome en sus manos esta promesa y la haga cumplir? Eso depende de nosotros. Bueno, a esta generación Dios le dice, cuando hayas, lo da por sentado de que van a entrar, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra, dando por sentado que van a sacar frutos de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para habitar allí su nombre, o sea, el lugar donde iba a estar el templo. Y te presentarás ante el sacerdote que hubiera en aquellos días. Da por sentado que va a haber quien mantenga la memoria de la vida y quiera conectar al pueblo con la fuente de la vida, o sea, al sacerdote. Y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado
en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Dios da aquí por sentada la victoria. Dios la asume como hecha. Y nosotros deberíamos percatarnos que somos la manifestación de esa victoria divina, que somos la manifestación de la vida, que somos la manifestación del paraíso. Es algo de lo que debemos percatarnos, darlo por sentado en un sentido, no como pertenencia absoluta nuestra, sino como la realidad misma en la que vivimos. Ese es tu destino. El destino del ser humano es el paraíso y es algo que debemos reconocer y celebrarlo. Dice aquí la Torá, cuando entres, eso va a pasar. Entra, toma el fruto de la tierra porque vas a cosechar y llévalo y preséntalo al sacerdote en el contexto de fiesta. Celebra. Eso tiene que ver con la fiesta de las primicias. Ya ahorita vamos a estar en tiempos de fiestas y demás y de entrega de primicias y de frutos y de todo esto y celebrar y comer y beber en estos días que viene de Rosh Hashanah, de Sukkot y demás. Porque hay que dar por sentado, hay que asumir, hay que percatarnos de que estamos en el paraíso, de que estamos en la abundancia divina y hay que celebrar eso. Percátate, mira a tu alrededor, date cuenta que estás en el paraíso. Este podría ser el paraíso. Y si lo es. Y si el hecho que tengas familia, no tienes familia, este podría ser tu paraíso, amigo. Lo vas a dejar pasar. Pero es que precisamente no tengo familia. No tienes familia, tienes amigos. ¿Y qué tal que ese sea tu paraíso? Ese es tu paraíso. Siempre si vamos a nuestro alrededor va a haber un montón de cosas que no tenemos, que hemos perdido, que han muerto para nosotros, pero va a haber un montón de cosas que todavía están ahí. No podemos rescatar el legado de Adán para enfocarnos en la muerte y perdernos del paraíso en el que estamos. Días atrás, primer día de esta semana, el domingo, nos quitaron acá en la ciudad la luz y el agua durante todo el día. A las 3 de la mañana ya no había luz y no iba a haber agua. Y bueno, fue uno de los días más calurosos y estábamos ahí con una sensación incómoda, molesta, no había mucho que hacer, había calor, había de todo. Y de repente almorzamos y nos quedamos viendo con los niños y todos con familia y les digo, vamos a dar una vuelta. Y resulta que a mi vehículo se le dañó el aire acondicionado y había mucho calor. Entonces bajamos los vidrios y vamos, salimos por una carreterita y avanzamos muy lentamente, 60 kilómetros por hora, despacio, despacito, despacito, solo a recorrer. Y nos dimos cuenta de tremendos paisajes que siempre han estado ahí, claro, pero que normalmente cuando uno va a hacer algún tipo de diligencia o a viajar o lo que sea, no se percata porque uno va a tremenda velocidad, ventanas arriba, aire acondicionado y concentrado en la vía. Hubo oportunidad de disfrutar del paisaje. ¡Wow! La brisa, que por más calor que hubiera, los vidrios abajo, la brisa te da en la cara, te irrita los ojos un poco, pero te disfruta de lo que está pasando. Ver los distintos verdes, ver el ganado, ver los paisajes, ver los árboles, ver un montón de cosas que pasan a tu alrededor. Y ahí de repente meditaba, mis hijos cantaban, la música no la escogí yo, porque ya cuando tienes hijos grandes pierdes el control de la música que escuchas, pero ellos cantaban, celebraban a su modo, y ahí de pronto me quedé pensando en esta frase, this could be paradise, este podría ser el paraíso, y si yo estoy en el mero paraíso y me lo estoy perdiendo, y solo todo lo que tenía que hacer era un poquito de gasolina, y a baja velocidad menos se consume, con los vidrios abajo y disfrutarte de todo esto, y no falta quien diga, pero tienes auto, pero yo, no se preocupe que he hecho exactamente lo mismo cuando anduve en motocicleta. Pero motocicleta, tranquilo, que lo hice exactamente lo mismo cuando tenía bici. Y subía a mi hijo ahí en la barra y salía a recorrer, así simplemente. Y también lo hice cuando solo andaba a pie. No tiene que ver con lo que tienes. Es precisamente no enfocarte en lo que no tienes, sino enfocarte en el paraíso en el que estás. Este podría ser el paraíso. Escoge ver la vida, escoge ver el paraíso, no escojas la muerte, no escojas ver el infierno. Si tú te quieres percibir en el infierno, si te quieres percibir en el purgatorio donde todo el tiempo estás pagando deudas, purgando culpas para por fin agarrar algo, no, elige la vida, elige el paraíso, escoge la vida. Para la vida, este podría ser el paraíso. Me toca terminar, lamentablemente. Hoy quisiera explayarme, le digo, no minutos, horas,
pero sé que tengo que terminar por respeto a usted y a mí mismo. Pero dije que dos cosas son las grandes enemigas de la vida. Son la muerte, pues obvio, la muerte que elegimos, y la otra cosa es el hurto. El maestro dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, porque esto es lo que destruye, ¿no? Hurtar, eso que nos impide la vida, ese es el hurto. Cuando nos hurtan la vida, cuando permitimos que se nos hurte la vida es un regalo único. La vida es un regalo de lo divino. Nadie tiene derecho a tomarla. Y de nuevo, no me voy a referir a la vida que nos toman y nos morimos. No, 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 no. La vida que permitimos que nos hurten. Son variadas las formas en que permitimos que nos hurten la vida. Cuando tú permites que alguien tome tu vida, craso error. ¿Por qué? Porque la promesa, dice la Biblia, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, o sea, es para todos. No, tú no tienes que vivir por nadie más, ni siquiera por tus hijos, porque a ellos también les has dado la vida. No es que yo me sacrifico por mis hijos. Bueno, mal. Tú tienes que vivir la vida. Vive por tus hijos, no mueras por tus hijos. Dale todo lo que puedas a tus hijos viviendo, no muriendo por ellos, porque para ellos también es la promesa de la vida. O los vas a acostumbrar a que vean cómo mueres para que ellos vayan y repitan lo mismo y nunca nadie viva, ni tú ni tus hijos. Vive y muéstrales qué es vivir. Saliendo a dar un paseo, como hice yo, o lo que a ti te guste, quedándote en casa, jugando juntos, compartiendo, brincando, saltando, saliendo a un parque, revolcándote en el césped, lo que quieras. Pero vive. Muchas son las formas, y aquí me podría extender muchísimo, en que dejamos que nos hurten la vida. Pensaba en estos días, justamente el mismo domingo, no había luz, entonces no había internet tampoco, ni los datos funcionaban. Entonces, ¿alrededor de qué gira la vida? ¿Qué se ha vuelto uno de los instrumentos más importantes en la vida de cualquier persona del siglo XXI, hoy, del 2024? El móvil, ¿verdad? El celular. Se ha vuelto tan importante que se le daña una muela y le duele y busca la manera de hacerse un arreglo provisional, come para el otro lado o lo que sea la persona. Pero se le dañó el móvil, se le dañó el celular, e inmediatamente va y saca unas cuotas, hace lo que pueda. Porque ¿cómo voy a andar sin celular? Es ilógico. Y celular sin internet, ¿cómo se te ocurre? Es normal. ¿Saben por qué se volvió importante eso? Porque ahora no puedes pasear si no se lo haces saber a los demás. No puedes comer si no lo posteas en tus redes sociales y que la gente vea qué te comiste, cuándo, a qué horas, qué ropa te estás poniendo, qué estás pensando. Hay redes de opinión, para expresar tu opinión. Hay redes para mostrar, de imagen, para mostrar lo que viste, lo que te pones, lo que viajas, a dónde sales, a dónde vas, con quién estás, etcétera, etcétera. Te digo una cosa, que si vives y todo lo que te importa es tu red social, la aprobación del otro, lo que el otro vea, tu imagen, etcétera, etcétera, te estás permitiendo que te roben la vida. Estás permitiendo que te hurten la vida. Y para eso no fue dada la vida, porque el otro debe tener su propia vida. Pero como él está dándosela al otro, como está dejando que alguien se la robe, que la televisión se la robe, que la internet se la robe, que las grandes marcas roben su vida, le hurten su vida, haciéndolo vivir solo para pagar lo que ellos les venden a través del comercio excesivo, a través de la propaganda excesiva, tú permites que te roben la vida. Tú vives para cumplir los estereotipos de la televisión, de la internet, de los famosos, de los religiosos. Vives para tener contento un líder religioso. Estás permitiendo que te hurten la vida. Sí. Y la vida nos fue dada por Dios. No debemos vivir para nada más que para honrar la vida, para ser una expresión de vida, para conectarnos con la fuente. Vivir para Dios es lo único que debemos hacer, porque vivir para Dios no es apagar la vida. Vivir para Dios es vivir nutriendo la vida, porque dijimos que cuál es su voluntad, que vivamos. Vive tu vida. Vives para Dios paseando, vives para Dios trabajando, vives para Dios comiendo, vives para Dios absteniéndote de comer. Porque como está escrito, si para comemos, para el Señor comemos. Y si ayunamos, para el Señor ayunamos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si nos toca morir, para el Señor morimos. Porque ahí no nos quedamos. Porque en todo caso, vivamos o muramos, del Señor somos. ¡Wow! ¡Qué fantástico es esto! ¿Y cuál Señor? El Señor de la vida, del autor de la vida. Y entonces nos damos cuenta que elegir el paraíso está en nuestras manos. Que el paraíso es una elección. Que la vida abundante es una elección.
que el Maestro vino a nada distinto que darnos esa vida, que recordarnos que la vida es una lección que tomamos a diario, que cuando elegimos por Él y su legado y su enseñanza, estamos eligiendo la vida, estamos eligiendo abrazarnos a la fuente de la vida. Y esta vida, esto que vivimos, cómo tú lo vivas, es asunto tuyo y yo ahí no me voy a meter. Pero espero haberte medianamente despertado un cosquilleo espiritual por preguntarte acerca de estos temas y de que quizá te quede rondando en la cabeza la idea de que este podría ser el paraíso. Abre tus ojos, decide verlo y escoge la vida. Amado, gracias por tu Torah. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida que me has dado, a través de la cual me permites expresarme. Gracias por la vida que le concedes a cada uno de los que escuchan y ven, porque a través de esto podemos entender que tu propósito es la vida, que debemos honrar la vida, que debemos elegir la vida a diario, de que tú nos has dado un paraíso, pero como Adán no lo estamos viendo. Decidimos ver la muerte, decidimos ver lo que no tenemos, decidimos ver la enfermedad, decidimos enfocarnos en lo que no podemos hacer y no nos animamos a hacer lo que sí podemos. Amar, entregarnos, compartir con el otro, salir, tener contacto con la naturaleza, tener contacto con la ciudad, tener contacto con las personas, tener contacto con nosotros mismos, contactarnos contigo. Gracias, Señor, porque a través del don de la vida podemos acercarnos a ti, tener conciencia de ti, hacer conciencia de ti y de nosotros mismos y del otro y del prójimo y entonces imbuirnos en una atmósfera, en un ciclo, en un ambiente de vida que nos rodea a diestra y a siniestra, por arriba y por debajo. Vivimos en el centro de la vida porque no somos otra cosa más que la expresión misma de la vida. Poder untarnos de esa vida, hacernos uno con el Maestro, quien fue vida, y hacernos uno contigo, que eres la fuente de la vida. Unirnos, unificarnos con todo, con tu todo, Señor, y no vivir más escindidos, no vivir más desperdigados y fraccionados, multiplicados aquí y allá egoístamente, sino entregarnos a ti y honrarte a ti como expresión de vida para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por tu Torah maravillosa. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su Torah, por su palabra. Benditos del Señor sean ustedes por escuchar y por estar tan atentos. Cuídense mucho, que disfruten mucho de la vida y nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.